¿Qué tal amigas? ¿Qué tal amigos? Qué gusto saludarles nuevamente aquí en Análisis con su servidor Eduardo Andrade en el canal que tiene el mejor auditorio de YouTube. Hoy quiero abordar un tema que me ha llamado mucho la atención en razón de uno de los aspectos que tocó la Presidenta de la República en su informe con motivo de los 100 días de gobierno, el impulso a las empresas públicas y el caso particular de Petróleos Mexicanos, de Pemex, la gran empresa pública mexicana que se está fortaleciendo pese a ataques, y es justo lo que quiero hacer notar el día de hoy, ataques totalmente injustificados. He escuchado a personas inteligentes que dicen, es tirar el dinero, estar invirtiendo en Pemex. Caray, se ve que no conocen el mundo. Me puse a investigar la situación de dos países que no son grandes productores de petróleo, incluso uno de ellos tiene una producción ínfima, pero que tienen una gran capacidad de refinación, como muestra de la importancia de refinar el petróleo crudo. ¿Cómo no va a ser negocio si de eso viven una gran cantidad de empresas? Pero además, en estos países que busqué como un ejemplo, encontramos datos muy interesantes. Fíjese, en la India tiene 1.400 y pico de millones de habitantes, el país más poblado del mundo, y cuenta con 23 refinerías. 18 de esas refinerías son de propiedad estatal. Aquí se dice, no, es que no debe ser propiedad del Estado, la empresa petrolera. La India tiene 18 refinerías que son propiedad del Estado en la India. Solo 5 pertenecen allá al sector privado. Pero esas 23 refinerías generan una producción de 5 millones de barriles de producto refinado por día. México, por ejemplo, solo puede producir a través de sus 8 refinerías 1.250 millones de barriles. O sea que aunque la proporción, digamos, de las refinerías en los dos países es distinta en relación a su población, en la producción uno se da cuenta que puede llegar a producir mucho más México para acercarse a lo que produce la India. Japón es el otro país que tomé como ejemplo. En 2019, y esto es también muy interesante, Japón tenía 20 refinerías, probablemente alguna más según datos diversos, pero vamos a cerrarlo en 20. 20 refinerías para una población muy similar a la nuestra. Japón tiene 122 millones de habitantes aproximadamente. Y Japón refina al día, con esas 20 refinerías, 3 millones de barriles diarios, también bastante más de lo que refinamos en México, que quiere decir que podríamos tener todavía mayor capacidad, quizá necesitáramos hasta más refinerías. Ahora, ¿por qué refinan, por ejemplo, Japón? Fíjense ustedes, Japón no produce nada, 3.200 barriles de petróleo al día. Nosotros producimos 1.800 millones de barriles. De modo que Japón, no produciendo prácticamente petróleo, ¿por qué tiene 20 refinerías? ¿Y por qué importa la mayor cantidad, prácticamente el 99% del petróleo que va a usar Japón es importado? ¿Por qué importa petróleo crudo? No, que es mejor ya comprar refinado. ¿No sería teóricamente, según estos criterios neoliberales, más lógico que Japón dijera, pues voy a comprar la gasolina ya directamente, ¿para qué la voy a refinar aquí en Japón? Pues porque hay muchas razones que se comparten, por cierto, entre Japón y la India para dedicar una gran cantidad de su industria petrolera a la refinación, a tener productos refinados, a ser capaces de producir su propio combustible. ¿Cuántas son estas razones o cuáles son? Estuve buscando también en diversas fuentes. Una primera es la seguridad energética. Aquí se quiere negar que eso es una realidad. Todos los países buscan cuidar su seguridad energética, no depender solamente de lo que pase afuera. El caso de Japón, por supuesto, le implica una gran dependencia de la producción de los países del Medio Oriente. Casi el 90% de lo que Japón importa de producto petrolífero crudo, de petróleo crudo, lo recibe de esa zona y tiene siempre el posible impacto de una inestabilidad que ahí se produzca.
Aún así, trata de recibir la mayor cantidad de petróleo crudo y asegurar la refinación. La mayor parte de lo que consume refinado lo está refinando en Japón. La seguridad energética, pues, es vital. La infraestructura de refinación, porque eso implica que se genere empleo en el país, que haya una demanda de los productos necesarios, o mejor dicho, de los materiales necesarios para construir y tener en operación las refinerías. Esas 23 refinerías de la India le dan trabajo a mucha gente y le dan una seguridad de que va a tener el combustible refinado a partir de su propia producción. Tener también competitividad en exportaciones. Esto es particularmente en la India. Fíjense ustedes qué curioso. La India es un país que es exportador neto de gasolina, de producto refinado. Y uno puede decir, bueno, pues, ¿cómo si necesita cubrir su necesidad interna, cómo también acaba exportando? Pues porque eso le deja divisas. Según las cifras que encontré, la cantidad que exporta de petróleo crudo, la India, alcanza unos 80.000 millones de dólares. Al mismo tiempo importa, porque necesita también algunos productos específicamente. Importa como 13.000 millones de dólares. Pero por eso se dice que es exportador neto, porque si está importando 13.000 y está exportando más de 80.000, es mucho más lo que exporta. Otro dato curioso que encontré, ¿qué creen? Que México le exporta producto refinado a la India. Entre lo poco que compra la India de refinación fuera de su país, está México entre sus proveedores. ¿Y de dónde salió esta exportación, que fue la primera que se ha hecho? 112.000 barriles de coque salieron de la refinería Olmeca de Dos Bocas de Tabasco. Es decir, ya empezó a exportar, a producir divisas para el país. El coque es un subproducto de la refinación de petróleo que tiene ciertas aplicaciones determinadas y hay discusión sobre el efecto que puede tener en cuanto a su uso para el impacto ambiental, pero el caso es que hay quien lo compre. Lo compraron los indios para necesidades que tienen allá y que México le pudo satisfacer siendo uno de los vendedores de producto refinado, ya no de petróleo crudo, de producto refinado hacia la India. ¿Qué otra cosa? Los costos de importación. Importar gasolina es mucho más caro porque el costo de transporte es mayor. El recibir petróleo crudo permite gastar menos en el transporte y luego se le agrega el valor dentro del propio país. Esa es la importancia de las refinerías. Tener también una mayor flexibilidad, dicen, para satisfacer la demanda interna. Los datos que encontré dicen que refinar localmente permite a la India adaptar la producción a las necesidades específicas del mercado interno. Fíjense, esto también es muy importante. ¿Cuánto se necesita de diésel, por ejemplo? Allá tienen una alta demanda de diésel para el transporte. Pueden generar una programación de las cantidades necesarias para los distintos tipos de uso que tenga el combustible. Veo que la producción de queroseno para calefacción o aviación les resulta también importante programarla. Importar productos refinados, dice este estudio, limitaría esa capacidad de respuesta rápida. Cambios de la demanda, si hay cambios de la demanda pueden adaptar rápidamente la producción necesaria y no lo que les llegue importado no se sabe si va a aplicarse estrictamente a las necesidades que ya tienen en su país. Este dato me parece genial. Generación de empleo y desarrollo económico. La industria refinadora en India es un importantísimo generador de empleo directo e indirecto. Refinar crudo localmente, se dice, fomenta la industria petroquímica, además que utiliza subproductos del proceso de refinación. Eso también es muy importante, lo que se está haciendo, se quiere impulsar en Veracruz también. La gobernadora de Veracruz ha señalado la importancia de que se impulse la industria petroquímica y para eso es importante contar con los recursos ya derivados de la refinación que se produzcan en el propio país. Fomentar la autosuficiencia energética. Hay quien dice,
No, ¿eso qué tiene que ver con la soberanía? Pues claro que tiene que ver. La India ha priorizado políticas de autosuficiencia energética en un plan a largo plazo y buscar también que los estándares ambientales y tecnológicos se adapten a las necesidades del país, pero al mismo tiempo generar la tecnología propia, las investigaciones dentro de la propia nación, para que el sistema de refinación esté adecuado a la protección del medio ambiente y al incremento de la capacidad tecnológica. Y también otro factor que se pone aquí es la reducción de vulnerabilidades geopolíticas, es decir, depender lo menos posible de lo que pase fuera de esos países. En el caso de Japón encontramos también datos muy similares. Ya les decía, Japón depende sobre todo de lo que le surta el Medio Oriente, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, pero curiosamente le compra petróleo a Rusia y ha habido algunas quejas en Europa porque se dice que eso va contra las sanciones que quieren imponer a Rusia, pero los japoneses seguramente ven la ventaja que significa, primero, la cercanía con Rusia, segundo, la diversificación de sus fuentes, porque si hay una gran crisis en el Medio Oriente se le puede afectar enormemente la capacidad de recepción de ese petróleo que viene de la zona del Medio Oriente del mundo. Japón, dice una de las notas que consulté, opta por refinar petróleo crudo importado en lugar de depender completamente de combustibles refinados debido a varias razones y se repiten, ya no lo diré aquí, pero más o menos es lo mismo que acabamos de señalar con la India. Los costos de importación, la capacidad instalada que dé trabajo en su propio territorio, adaptaciones a la demanda, las mismas razones prácticamente que existen en la India, las encontramos en Japón, lo cual nos permite concluir que es muy importante para México contar con esas 8 refinerías, mejorarlas, que aumente su capacidad de producción. Ya tenemos, de lo que les puedo decir, yo, uno de mis recuerdos mayores, infantiles y mejores, era ver las torres de la refinería de Minatitlán. Mi padre y mis familiares eran trabajadores de petróleos mexicanos en Coatzacoalcos y teníamos relación constante con la refinería de Minatitlán, por donde pasábamos si viajábamos a México. Luego el gran orgullo que fue Pajaritos, la cangrejera, cuando se vislumbraba un gran desarrollo petroquímico en el país que luego se abandonó y que hay que recuperar por las razones que acabamos de explicar. Mentira que no tenga sentido continuar la producción petrolera y aumentarla e incrementar la refinación. Tenemos, además de esta refinería de Minatitlán, que puede todavía mejorarse más, está la de Salina Cruz. Tenemos 8 refinerías, nos explicaba la presidenta: Minatitlán, Salina Cruz, Salamanca, se inauguró en 1959, me acuerdo que algunos de mis familiares los trasladaron de Coatzacoalcos a Salamanca, la refinería de Cadereyta en Nuevo León, la refinería de Tula Hidalgo, la refinería de Ciudad Madero, es la sexta, por supuesto, Dos Bocas en Tabasco y Deer Park en los Estados Unidos, que es una refinería mexicana y que ha sido una excelente inversión por todas las razones que ya he señalado. Así es que hay que impulsar a Pemex. Pemex puede seguir siendo el gran motor del desarrollo del país, con la refinación integrada también a sus actividades sin que se rompa la estructura de las compañías, que mientras más integradas están, mejores son más eficientes. Dejo este tema del petróleo porque me surgió hoy en la mañana justamente una nota que tiene que ver con otro ámbito de las críticas. Se dice que por qué no invitaron a la presidenta de México a la toma de posesión de Donald Trump. Ya se explicó una y mil veces por el gobierno, no es usual que Estados Unidos invite a jefes de Estado, no ha habido invitaciones a los jefes de Estado mexicanos de parte de los Estados Unidos para esas tomas de posesión. Y ahora los invitados con los que se trata de comparar
la situación de la presidencia mexicana, pues son verdaderamente impresentables, entre ellos el señor Milei de Argentina, que presume de que ha reducido el déficit. Sí, sí, ya redujo el déficit, redujo la inflación, hay que reconocerlo. Se bajó de una cantidad estratosférica a 2 y pico al mes que tuvo en diciembre. Tiene unos resultados macroeconómicos, es decir, de las grandes cifras del manejo de la economía, sobre todo el tener un superávit económico, el mantener su tipo de cambio estable, aunque está flotante también, aunque en lugar de estar flotante, como sería la receta neoliberal, mantiene un control de cambios en Argentina. Pero esas buenas noticias que se supone ha producido Milei, estoy encontrando en la revista The Economist, en su última edición, que es una revista neoliberal, que si uno echa un vistazo detallado a lo que pasa en Argentina, se va a encontrar lo siguiente, fíjense qué barbaridad. Hay una estimación de que la cantidad de personas que viven en pobreza en Argentina pasó a partir de la segunda mitad de 2023 del 42% que vivían en la pobreza en ese momento al 53% el día de hoy. Es decir, durante la presidencia de Milei ha subido más del 10%, es más, en términos, digamos, absolutos, del 42 al 53%, pero si lo consideramos en términos relativos de porcentaje, es más del 20% del crecimiento de la pobreza apenas en los últimos 2 años. Los consumidores están consumiendo cada vez menos. Esto sí querría decir que hay una retracción de la economía, que eso no puede tampoco ser útil para Argentina. Se ha reducido el 20% el gasto de los consumidores en Argentina. Los pensionados y los miembros de la industria de la construcción han sido los más afectados. Se estima pues que esto le está pegando duramente al futuro desarrollo económico de Argentina. Las pensiones, las personas con menores recursos pensionarios han resentido el mayor impacto de esta disminución del consumo en Argentina. ¿Qué más dice esta nota de The Economist? Dice que los precios no han bajado en la misma proporción en todos los artículos. Por ejemplo, en Buenos Aires ha habido un incremento de 122% de la mayor parte de los productos que se registran en el índice del consumidor de Buenos Aires. La eliminación de los subsidios a los transportes y a la energía han significado aumentos de las tarifas en los trenes, por ejemplo, en la electricidad. Han bajado algunos precios, pero lo más importante es que algunos, como la electricidad o el gas, se han disparado en vez de bajar. Es un engaño, pues, decir que hay un control de la inflación en Argentina a partir de las políticas de Milei. Vamos a ver en qué acaba esto, pero no es ninguna noticia favorable para el pueblo argentino, que aparentemente sigue en una mayoría apoyando la manera de gobernar de Milei. No es una buena noticia el hecho de que consuman cada vez menos, de que su ingreso se vea afectado en mayor medida, de que algunos insumos importantísimos como el transporte o la energía estén aumentando tremendamente de precios y que la pobreza haya crecido una barbaridad en los últimos 2 años. Las políticas de México van definitivamente en un carril mucho mejor. Gracias por su atención el día de hoy. Hasta la próxima.